Compañeras y compañeros, muy buenos días a todas y a todos, ¿no? Vamos a retomar nuestro diplomado y vamos a tener hoy una sesión muy participativa, ¿no? Como habíamos quedado, porque vamos a conversar sobre las reformas propuestas por el presidente de la República y su partido, Morena, y también por lo que está planteando el PRI y el Partido Acción Nacional, básicamente. Entonces, también el Partido del Trabajo ha presentado una iniciativa. Entonces, vamos a tomar como base el documento de difusión que circuló pues la presidencia de la República, ¿no? En donde está de manera compacta las diferentes propuestas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente, que es importante que yo les dé esta introducción para que cobre también un sentido académico, ¿no? No solamente un sentido propiamente político, lo cual es muy legítimo, ¿verdad? Y jurídico en términos del análisis que podamos hacer, sino también que lo enmarquemos en una uh, uh, referencia analítica teórica y que nos sirva para entender un poquito más, yo mismo, todos, enriquezcamos nuestra comprensión sobre el análisis constitucional y el análisis político, ¿de acuerdo? De los sistemas electorales, y esto enclava muy bien con el pensamiento crítico, pues porque se trata de no darlo por hecho, por bueno o por eterno, ¿verdad? Ni incuestionable, pues todas las soluciones que hasta ahora hemos encontrado para los problemas de la democracia en México. Tenemos, si somos coherentes con el planteamiento del pensamiento crítico, pues que considerar que siempre habrá cosas que mejorar, habrá cosas que ya no funcionen igual o que tengan que ser actualizadas o modificadas, ¿sí? Entonces ese es el sentido. Ahora bien, déjenme entonces proyectar en esta página en blanco lo que deseo, compartir con ustedes para enmarcar la, la discusión, ¿sí? Entonces, hay un autor muy importante, vamos a llamarle preámbulo teórico, ¿sí? Hay un autor muy importante que le recomiendo mucho, que el tribunal lo estima mucho, el Instituto Nacional Electoral, en general los politólogos en México y en América Latina, y que es el doctor Dieter Nolen, ¿de acuerdo? Dieter Nolen es un politólogo alemán. Sus obras están, varias de ellas, si no todas, pero varias están en la red, ustedes lo pueden consultar. Yo recomiendo de este personaje un libro que se llama La Trilogía, ¿sí? Sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno. Esto lo publicó el Tribunal Electoral, si no recuerdo mal, en el año 2000, o creo que 1999 incluso. Pero siguiéndole la pista a este autor, ustedes van a encontrar mucha bibliografía muy importante. Pero aquí nos vamos a detener en este punto que me parece y les recomiendo que debemos tener en mente, ¿sí? La trilogía. O sea, el sistema político se forma con tres subsistemas: el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema de gobierno. ¿De acuerdo?
Aquí obviamente había que también pensar en la ciudadanía. Y vean ustedes que aquí hay un concepto o una noción muy relevante que es la noción de sistema. O sea, el sistema es un conjunto de partes interrelacionadas y la principal idea en las ciencias sociales y en las humanidades es que los sistemas buscan la unidad de los sistemas, ¿sí? Es decir, se trata de que funcione armónicamente, eso es lo que tenemos en mente, ¿no? Y los legisladores, los administradores, los jueces, buscamos la armonía del sistema político, no buscamos su ruptura, no buscamos que estén desestabilizados, no buscamos que estén rotos, buscamos que estén organizados y que funcionen. Esa es la idea de un sistema. Bueno, hay politólogos y sociólogos que dicen, pues esa es la idea, pero en los hechos funciona de una manera distinta, desorganizada. El papel del Tribunal Constitucional es forzar la reorganización de los sistemas, ¿eh? Y su armonización. Por eso, el Tribunal Electoral Federal tiene la última palabra en materia electoral o la Suprema Corte, ¿no? Entonces, nos amanecimos hoy con una noticia, ¿ya vieron? La Corte va a resolver si es constitucional la reforma a la Constitución de Coahuila que pospone para el año 2029, o sea, para la siguiente elección, la subsecuente, el que haya una alternancia de género. Y la Corte dice un momento. El artículo transitorio de la reforma constitucional a la Constitución de Coahuila que introdujo esa vacatio legis, sí, y que el pospuso para 2029 la aplicación de la paridad, para efecto de que las candidatas sean mujeres las candidatas en el próximo año o este año y la elección el año próximo en Coahuila, es inconstitucional. Puede ser inconstitucional. ¿Por qué? Porque va en contra de la armonía, ¿no?, constitucional que supone el que el artículo 41 de la Constitución dice principio de paridad en todo. Y, y el artículo transitorio de la reforma 2019 a la Constitución Federal dice a partir de los comicios siguientes, no dicen subsecuentes, ni le dieron aparentemente, eso es lo que va a estar en discusión en la Corte, una margen de configuración legislativa a los congresos locales para decir, en el caso de Coahuila es hasta 2029, o en el caso del Estado de México es hasta el 2036, ¿no? O sea, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, eso se va a discutir, pero yo lo pongo como un ejemplo para que veamos, compañeras, compañeros, de qué se tratan las iniciativas de reforma, porque si tocan el sistema electoral, también tendrán un efecto en el sistema de partidos. Si tocan el sistema de partidos, tendrán un efecto en el sistema de gobierno. Si tocan el sistema de gobierno, puede tener un efecto en el sistema de partidos y en el sistema electoral. Por eso se llama la trilogía, ¿de acuerdo? Ahí voy, Jonathan, ese es un tópico, y otro tópico muy importante, otro concepto, es el contexto, ¿de acuerdo? El contexto, porque los sistemas funcionan en contextos. Entonces, habría que ver el concepto o la noción de contexto, porque sistema y contexto van de la mano. Entonces, también los sistemas dependen de los contextos. ¿Cuáles contextos? La economía, la sociedad, la cultura, la política, la ideología, los hechos supervenientes, un temblor, lluvia, eh, cambio climático, esos variables de contexto, ¿verdad? Las prácticas, la corrupción, eso afecta el sistema político, electoral, de partidos y de gobierno.
Entonces, eso quería yo de entrada dejarlo ahí colocado para que ustedes lo tengan en mente, porque al analizar las iniciativas con un enfoque de pensamiento o análisis crítico, hay que pensar qué relaciones tienen unas variables con otras. Esa es la idea. Bien, ahí me detengo. Jonathan, por favor, adelante. Hola, doctor, buenos días. Perdone la interrupción. Ujú. Sobre el tema que estaba comentando de Coahuila, Sí. el día de antier, ya el Tribunal Constitucional del Estado dejó sin efectos la reforma Ah, porque no hicieron el procedimiento como debía ser, es decir, 24 horas avisarle a los municipios para que aprobaran la reforma, no ah, dijeron quién estaba a favor y quién en contra. Entonces yo creo que la Suprema Corte de Justicia lo va a desechar porque ya no hay materia, ah, pero qué creo que bueno. tiene un fondo político que el gobernador quiere impulsar a un hombre ahí, ¿no? Que por eso Claro, se da la claro, reforma y eso obligaría a que el Estado de México tenga que ser mujer. claro. Entonces, pues ya hicieron una pequeña artimaña para Sí, que ya sí, la Suprema Corte no les defina y no les imponga mujer, porque tengo entendido que el proyecto venía así, que se aplique este año ya la reforma, pero que tenía que ser la candidata mujer, porque pues todo el tiempo ha gobernado hombre en Coahuila, ¿no? Entonces, nada más claro. para hacer ese comentario. Ujú. Muy bien, muy oportuno, te lo agradezco, Jonathan, porque pues esto nos aclara más, ¿verdad? La situación, el panorama coahuilense y también lo que la Corte pueda o deba o no hacer. Si llegara el asunto a prosperar, digamos, como un ejemplo solamente para efectos didácticos, vean cómo de lo que se trata es de armonizar los sistemas, ¿no? No de desarmonizarlos, ¿no? La interpretación y la argumentación tienen como propósito el mejorar, no empeorar los sistemas sociales, porque conforme a ellos nosotros vivimos en las diferentes y cumplimos funciones en las diferentes instituciones, ¿no? Muy bien. Entonces tengámoslo presente, ¿sí? La trilogía, el sistema electoral, sistema de partidos y sistema de gobierno. Ahora, ¿estos tres sistemas están dentro de la Constitución? Sí, por supuesto. Tenemos el sistema electoral, pues el artículo 41, el artículo 60, 61, 99, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 116 para el caso de las entidades federativas o el 122 para la Ciudad de México. ¿Está el sistema electoral de partidos y de gobierno en la Constitución? Sí. Entonces, ahora funciona en un contexto, sí, en varios contextos. Contexto histórico, económico, social, político, ideológico, desde luego. Hay prácticas informales también, ¿no? Hay prácticas ilícitas, pues también, pero el sistema trata de prever, anticipar, corregir, en su caso, identificar, sancionar, ¿verdad? Castigar esas prácticas ilícitas, correcto. Bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, entremos a lo que nos interesa para esta clase de manera central, pero sí tengamos presente las correlaciones entre sistemas, ¿no? ¿Cuál es la primera propuesta según este documento? Creación del INE, INEC, ¿no? El INEC. Y ojo con esto. Eh, 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 y desaparición de los OPLES y los tribunales electorales locales. Y aquí de una vez ponemos, esa es la primera, ¿de acuerdo?
Entonces, ahora sí no me queden mal, abramos una discusión. A ver, vamos a apuntarnos, a ver quién va a comenzar a favor y en contra, ¿no? A ver, Ricardo a favor o Ricardo en contra. Gracias, doctor. Buenos días, A ver, compañeras. nada más una cosa, tratemos, por favor, muy buenos días, Ricardo, perdón que te interrumpa, tratemos de decir a favor o en contra, o depende, o parte y parte, para que podamos ordenar la argumentación. ¿Sí? Órale, dale. Correcto, gracias. Yo estoy en contra y básicamente por la deficiencia que recurrentemente ha habido en órganos autónomos, que es, digamos, la autonomía comprometida por cómo se construyen las autoridades o los órganos de decisión en estos organismos. Entonces, la propuesta dice que van a salir primero candidatos, 20 candidatos postulados por el Ejecutivo, 20 por el Legislativo y 20 por el Judicial. Entonces, a mí me hace suponer que las personas que lleguen a a esas candidaturas para postularse para consejeros y en su caso magistrados, pues van a tener que hacer parte de un juego político y obviamente se presta para pensar que podrían inclusive tener ahí ciertas deudas con quienes los vayan a postular y con quienes los vayan a apoyar. Otro detalle importante que me salta a la vista con respecto a la iniciativa es las temporalidades, porque también se encajan, si no mal recuerdo, en 3 y 6 años, que justamente se empatarían con las renovaciones de los poderes constitucionales, es decir, tendrían que hacer inclusive una campaña a la par quienes van a ser titulares en estas instituciones y también las renovaciones de los poderes, el ejecutivo y el judicial. Y por último, uno de los argumentos, me parece, del poder desaparecer los tribunales locales es que a fin de cuentas todo lo que se resuelve en estos tribunales locales también se termina por conocer en los tribunales federales. Entonces, a mí me cabe a mí la duda, si eso es así como de manera general, ¿por qué en los tribunales de corte común, civiles y familiares, pues también pasan por ese procedimiento de recursos? Es decir, también hay tribunales juzgados locales y a fin de cuentas muchos de esos casos también acaban en amparos o en revisiones de amparo, que también termina siendo como una decisión. Entonces, no me parece del todo justificada esa situación y más bien podría yo decir que en lugar de darle o brindarle un poquito más de autonomía a esta institución, a estas instituciones, tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional, pues se termina como comprometiendo inclusive esa autonomía. Ok, entonces, Ricardo, en contra por las razones expuestas. ¿Sí? Así es, así, doctor. Correcto. Ricardo, ¿están bien como están los organismos electorales, el procedimiento de nombramiento de consejeros o magistrados? ¿Le harías algún ajuste? Sí, me parece a mí también un tema relevante, inclusive en el sistema, o sea, poniendo como referencia este libro de la trilogía, que es algo que a final de cuentas impacta en lo general. Digo, para ser un poquito más específico, recuerdo la comparecencia de Lorenzo Córdoba el año pasado ante los diputados y muchos de los diputados de Morena decían que esta institución electoral ha cobrado tanta relevancia, inclusive como para constituirse en un cuarto poder. Y yo decía, bueno, pues ¿qué podría tener de malo tener un cuarto poder autónomo, independiente, que pudiera intervenir en las renovaciones de los poderes en otras funciones? Digo, quizás el sistema en general ha perdido vigencia, entonces yo podría decir que inclusive podría sí haber un cambio, pero un cambio positivo, dotar de un poquito más de autonomía y quizás quitarle esa presión que ahorita tienen las autoridades electorales en cuanto al presupuesto, ¿no? O sea, que son como medios de presión para precisamente como para ir tirando líneas en el actuar de la autoridad. Entonces yo sería como de esa idea. O sea, al contrario, fortalecer todavía más la autonomía, tanto en general de los organismos electorales. Si hubiera que ajustar algún aspecto del procedimiento de nombramiento, pues podría ser,
pero no someterlos a elección popular, sino que se mantenga el procedimiento para nombrar a los consejeros, que es con una comisión de evaluación, una comisión técnica de evaluación, que la decisión la tomen por mayoría calificada la Cámara de Diputados, ¿no? Y en el caso de los magistrados, la Corte saca la convocatoria, integra las ternas, envía esas ternas al Senado y el Senado hace su procedimiento y nombra a los magistrados. Mantendrías esas dos modalidades, digamos, esos dos procedimientos. ¿Sí? Correcto. Sí, sí, de hecho creo que yo he participado inclusive en 2 procedimientos para selección de consejeros en el OPLE, Sí. y desafortunadamente no he quedado, pero y queda, digamos, un sabor como de que a fin de cuentas es una cuestión discrecional, pero creo que de todas maneras en algún momento tendrá que ser una decisión discrecional de quien tenga la facultad de resolver esas instancias, pero el método en general de cómo se evalúan, pues digamos, es un poquito más objetivo que una decisión totalmente discrecional sin ningún procedimiento y cuestiones de ese tipo. Entonces creo que dentro de los posibles soluciones no está tan mal como actualmente se está manejando esa renovación de las consejerías y las magistraturas en estos organismos. Correcto. Muy buen argumento. La objetividad en la medición de los perfiles, la evaluación y por lo tanto el nombramiento. Correcto. Bien, Ricardo. Agrego a lo que comentaba Ricardo que hay algunas propuestas dentro y fuera del país. Existen experiencias de que los procedimientos de nombramiento involucren a más actores. Por ejemplo, que participen las barras, los colegios de abogados, las asociaciones de facultades de derecho, ¿no? Por ejemplo, en Guatemala. Guatemala tiene un sistema sofisticado porque la Universidad de San Carlos en Guatemala es una universidad muy poderosa, muy antigua como la UNAM, y el rector de la universidad participa en muchos de los procesos de nombramiento, de selección y de auditoría, incluso de otras instituciones. Entonces, allí, por ejemplo, el rector forma parte automáticamente por disposición incluso constitucional de del organismo que emite la convocatoria y que evalúa los perfiles y consultan a las diferentes barras de abogados. De hecho, un magistrado del Tribunal Electoral de Guatemala procede del ámbito de las universidades, otro de las barras de abogados, ¿sí? Otro procede del ámbito de las fiscalías, ¿sí? Y luego 2 del ámbito del Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Son 5, pero está acordado así en la Constitución. Entonces, otro tanto ocurre, por ejemplo, en algunos países de Centroamérica y también en Perú, ¿no? Pero bueno, esa es una decisión que tomaron en su momento y así la sostienen. Algunos lo han planteado que aquí en México podríamos hacer algo así, digamos, ¿no? Para poder abrir a una mayor participación civil, profesional y ciudadana la opinión para efectos de la evaluación de los perfiles y reservar el nombramiento como hasta ahora está reservado para los consejeros a la Cámara de Diputados. En el caso de las y los magistrados, pues habría que ver si el procedimiento se pudiera mejorar. Por ejemplo, en el materia de nombramiento, selección de las y los magistrados federales y locales, hay quien opina que una vez que estén todos los perfiles, y también en el caso de las y los consejeros, deberían de ser insaculados. O sea, por ejemplo, llegan a la final, Ricardo, un número de consejeras y consejeros, o sea, aspirantes, ¿no? Y a las magistraturas, y ya el nombramiento tendría que salir al azar, al azar. Tú que has participado, ahorita nos platicas y consideras que eso sería un poquito más equitativo, más justo, ¿no? En la medida en que, digamos, quedarían los que llegaron a la final por su perfil técnico
y luego una insaculación, o sea, al azar. A ver, ahorita, Ricardo, pero antes, ¿quién más quiere participar para pronunciarse a favor, en contra o depende? Jonathan, ¿tú nos harías favor de dar tu opinión justificada? A ver qué te parece. A ver quién más va a participar. Gloria, Gustavo, esperamos sus participaciones. Tuve problemas con mi conexión hace 2 minutos. Es sobre la Sí. elección de... El Perdón. primer punto es convertir al INE en Instituto Nacional de Elecciones y Participación Ciudadana, ¿no? Y elegir o no a los consejeros y magistrados por voto popular, o si le ajustarían algo al procedimiento de nombramiento, y por lo tanto si deben o no desaparecer los organismos electorales locales. A ver, Gloria levantó la mano. Okay. Ahorita te preparas, Jonathan. Luego vamos con Javier, luego con David y luego Jonathan. A ver, Gloria, adelante. Concuerdo con la participación de Ricardo. Sí. En el procedimiento habrá que mejorarlo. Sí hay algunas cosas que no están del todo bien. Al igual que él, yo también he participado. Desafortunadamente tampoco me he quedado. Entonces, la reforma que se propone es básicamente para centralizar más ese tipo de cuestiones que al final lo van a decidir los actores políticos, como dice Ricardo, y le van a tener la deuda permanente las personas elegidas a ellos. Entonces, si ahora vemos que algunas veces se polariza los argumentos, entonces se polarizarían más y sería muy evidente, digamos, las decisiones que se van a tomar. Entonces yo estoy de acuerdo con Ricardo que está muy bien el INE porque tiene reconocimiento nacional, es de las pocas instituciones que tiene todavía credibilidad, un gran reconocimiento a nivel internacional. Entonces sí habría que hacer modificaciones, pero yo considero con Ricardo que estar en contra de esas reformas que quieren centralizar todo el poder. Fundamentalmente el argumento federalista, Gloria, que no se centralice esas decisiones. Correcto, muy bien. A ver, vamos a escuchar ahora a Javier. A ver, Javier, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Yo considero también estar en contra de las propuestas, inclusive también por una de las razones que acaba de mencionar Gloria, que es el federalismo. Precisamente porque ante un país con una forma federalista, pues tenemos que darle espacio a los estados a que tengan su propia pues, autonomía, por decirlo de alguna forma. Yo vivo en el estado de Chihuahua, que es un estado geográficamente muy alejado del centro del país. Entonces, en cuestiones culturales, en cuestiones políticas y demás, generalmente es como una pequeña burbuja en la que consideramos las cosas de manera muy diferente a como se ve que se consideran en el centro. Entonces, por ejemplo, al momento de centralizar tribunales, de centralizar todo el control de las elecciones en un instituto nacional, están dejando de lado un poquito la individualidad que puede tener cada uno de los estados y las prácticas que pueden tener cada uno de los estados, y eso afecta un poco ahí pues la independencia que tiene uno con respecto del otro. ¿Por qué? Me tocó el año pasado, yo trabajo en el Ayuntamiento de Chihuahua, me tocó el año pasado que hubo elecciones de las autoridades rurales, comisarios de policía y juntas locales, y fue muy curioso porque la elección se llevó, fueron como 8 o 10 procesos que tuvo que llegar al Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, porque no dejaban que se inscribieran, porque no cumplía con los requisitos, etcétera. Entonces se judicializó mucho una elección rural en la que votan 100, 200 personas. Yo pienso que centralizando la función jurisdiccional en materia electoral, privaríamos un poco a ciertas personas con acceso más restringido a la justicia, pues de poder ejercer ciertos derechos electorales a través de los tribunales, porque por ejemplo en este caso, pues no sabían ni qué estaban haciendo los candidatos de comunidades así muy pequeñas, pero pues les dijeron que podían ir a poner su queja y fueron al tribunal, y el tribunal pues ya nos corrió traslado a la autoridad municipal, ¿no? Porque es aquí donde debieron haber interpuesto su recurso, pero
pero pues al momento de quitar el tribunal, suprimir eso, pues se priva un poco a la posibilidad de que tienen las personas de acceder de manera más inmediata a la justicia. También sí es cierto que muchos de los procesos terminan en un tribunal. Esa es buena, el acceso a la justicia inmediata, digamos, ¿no? Porque tienen más cerca el tribunal para poder llevar sus asuntos. Muy Así bien, es. sí. También, también sí es cierto que muchos de los asuntos terminan resueltos en una instancia federal, pero no todos. O sea, hay muchos asuntos que se quedan en una instancia local. Entonces, ¿qué sucede aquí? También sobrecargaríamos pues en este caso, los tribunales de carácter federal, al momento de que todos los asuntos terminarían llegando allá. ¿Por qué? Pues porque ya nada más es la única instancia a considerar. Y si de por sí los asuntos en materia electoral tienen que resolverse muy rápido y ya hay una sobrecarga de asuntos en las autoridades, sobre todo en las épocas electorales, pues creo que al momento de centralizar todo en un sistema, en tribunales federales, sobrecargaríamos estos tribunales a un punto en el que se volvería muy complicado o muy retardado el acceso a la justicia. Ahora, con el método de selección, pues yo creo que si lo hiciéramos a través del voto popular, se volvería un poco complicado, porque, por ejemplo, si sometemos las autoridades administrativas en materia electoral al voto popular, pues ¿quién organizaría esa elección si no son ellos mismos, ¿no? Entonces, caeríamos ahí en un círculo en el que pues, ¿cómo podríamos tener certeza de la fiabilidad de la elección cuando la misma autoridad es la que organiza su propia elección? Ahora, por un lado. Por otro lado, también tenemos un intervencionismo muy fuerte, en este caso, o actualmente, de parte del gobierno federal en los procesos electorales. O sea, no se respeta, no se ha respetado, y en gran medida no se ha respetado, pues la imparcialidad que debería de demostrar la autoridad, en este caso federal, lo cual considero que se prestaría a que en gran medida pues se favorezca a ciertos o tales candidatos a ocupar estas posiciones, obviamente candidatos que favorecerían abiertamente pues las decisiones del poder en turno, y esto dificultaría un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque pues nos ha quedado claro que últimamente la gran mayoría de las personas votan por popularidad y no por capacidad de muchos de los candidatos. No digo que el 100% de los casos, pero sí en gran medida. Entonces tendríamos consejeros o tendríamos tribunales con gente muy popular, pero sin ninguna garantía pues de tener ese perfil técnico. Ok, perderíamos entonces perfiles técnicos. Y digamos, el trabajo de consejero, el perfil de consejero, puede ser político, porque pues también son mediadores, son conciliadores, son gestores, pero requieren un conocimiento técnico de la materia, ¿verdad? Correcto, David, muy bien. Bueno, quiero agregar aquí a la conversación que, digamos, cuál es la opción que plantea la iniciativa, ¿no? Que la iniciativa dice desaparecer los organismos, sí, pero, digamos, consolidar al INE con una, con la estructura del INE, formar en cada entidad federativa como la tiene y en cada uno de los 300 distritos, pues oficinas que también las tiene el INE, ¿no? Y la otra sería que en cada entidad federativa, como ya lo hay, habría un tribunal electoral federal, o sea, una sala local, vamos a decir, del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Serían tribunales probablemente más grandes, más fuertes. ¿Quién ganaría y quién perdería si los organismos electorales, como dice Ricardo, fueran un poder electoral, tuvieran más presencia, más fortaleza, los partidos, los gobernadores no pudieran intervenirlos, influir en ellos, ¿no? Que tuvieran su presupuesto fuerte, que tuvieran tanto los que organizan las elecciones como los que resuelven los conflictos? ¿No sería una opción posible para, digamos,
resistir el poder de los gobernadores y de los líderes y de los jefes políticos locales de los partidos? Pregunto, ¿no? Entonces, ténganlo en cuenta también para la conversación. A ver, Roberto, por favor. No, iba David y luego Jonathan y luego Roberto. Sí, a ver. Adelante, David. Buenas tardes, doctor. Buenas. Mire, yo siempre he pensado que en cuestiones electorales lo menos que pueda tener que ver el gobierno es lo mejor. El INE está bien, le faltan algunas cosas por mejorar, pero es eso, mejorarlo. Y si empezamos a el gobierno, o bueno, más que el gobierno legislativo como hasta ahorita, empiecen a meter más las manos, esto se va a ir para abajo. El instituto está bien, le faltan algunas cosas. Siempre me he quejado del instituto porque en procesos cambian las reglas y los acuerdos en el proceso, pero bueno, yo considero que las reformas deberían ir por otras cuestiones y no en la creación de nuevos institutos, que realmente no les veo forma comparado con toda la infraestructura hasta en tribunales que se ha armado en lo electoral en este país. Pero bueno, esa es mi opinión. Yo siento que lo menos que pueda meter el gobierno en las manos estaría bien para dejar de deber favores. O sea, David, el gobierno metería las manos si hubiera elección popular de consejeros y magistrados. Por supuesto. Y por lo tanto tú estás en favor de que se mantengan los procedimientos de nombramiento como están. ¿Sí? No, tampoco. Ajá. A ver. Es que no puede pasar por el legislativo los nombramientos, doctor. A ver, entonces, ¿cómo lo harías? Híjole, es que es complicado. Yo lo haría como, por ejemplo, ahorita en muchas, yo no trabajo en el INE, he estado en el INE Ajá. en los últimos 3 años, más que en mi casa, por ahí hicimos un partido político, empezamos a ver candidaturas con algunas personas, y Sí. yo lo que veo es, toda la INE es buena, inclusive esto del servicio profesional electoral, es bueno. Sí. Yo considero que debería ir por ahí, el mejor preparado y el que mejor califique en este tipo, unos exámenes, no sé, el mejor preparado es el que esté al frente de las instituciones. O Por sea, tú ejemplo, lo harías ahorita, por una sí, comisión, yo lo haría. que la comisión de convocatoria de postulación hiciera Ujú. todo el procedimiento, reforzar la comisión de postulación y evaluación, Así. que fuera de carácter civil, interinstitucional, puede ser que participara, vamos a decir, la UNAM, la Rectoría, la Asociación de Facultades de Derecho, una modalidad así, dices Algo tú. así. Por ejemplo, ahorita, no sé si alguien de aquí trabaja en el INE, por ejemplo, ahorita la doctora o la licenciada Claudia Urbina, que fue nombrada directora de prerrogativas, Sí. apenas le dieron ese nombramiento, es una persona de toda la vida en el instituto, 21 años trabajando en el INE en diferentes partes. Eso es a lo que yo me iría, como que eso es lo que yo haría. Esa clase de selecciones, ¿no? Y viene de servicio profesional electoral, Ok. ese tipo de cosas, doctor. O sea, digo, yo no conozco a la licenciada Urbina, pero cuando me dijeron, no, lee uno los expedientes y todo esto, dice, no, pues sí, algo así, ¿sí me explico? Igual en los tribunales, los magistrados con mejores, no calificaciones, sino los magistrados con mejor, los abogados con mejores capacidades, sean los que sean magistrados. Es lo que yo haría, algo así. Dejar de que el legislativo y el gobierno metieran las manos en todo esto. Correcto. Muy bien, David. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar la opinión de Roberto. A ver, Roberto. Sigue Jonathan. Jonathan y luego Roberto. Bueno, ándale. Gracias, Roberto. Gracias, doctor. Sí. Pues en primer lugar, creo que sería un desatino mayúsculo el tema de que la población eligiera a los consejeros. El tema, porque pues todos sabemos el poder de movilización de los partidos. La verdad es que
en este momento no creo que sea de interés de la sociedad estar nombrando consejeros y con trabajos y van y votan por diputados, por alcaldes, por gobernadores. Creo que no tendría mucho interés el ir a votar por consejeros porque realmente la sociedad no está enterada del trabajo que hacen. Entonces nos iríamos a una pelea de estructuras electorales de los partidos, sus estructuras de movilización. Entonces creo que pues ahorita quien tiene la mayor estructura por el tema de los programas sociales sería el partido Morena. Y pues se llevaría todo, ¿no? Entonces tomaría el control que no se ha podido tomar en otras ocasiones. Bueno, el PRI en los años del autoritarismo disfrazado, pero pues tomaría nuevamente el control de todo el organismo electoral. Ahora, también es un sinsentido desaparecer al INE. Yo he visto que pues se ha ido construyendo todo un discurso para que la gente esté en contra de ellos. Y tú lo vas viendo en las encuestas, ¿no? Cada día, de ser un organismo totalmente bien evaluado, a partir de los últimos momentos de que fraude, 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 y que hicieron esto, y que hicieron lo otro, y que los consejeros ganan tanto, y que ganan más que el presidente, y todo ese rollo, han hecho toda una estrategia para que la población esté inconforme con ellos, aún sin saber las funciones que realizan. Entonces creo que es una estrategia para tomar el control del organismo. Ahora, la desaparición de los soples tampoco estoy de acuerdo. En un momento lo estuve, porque dije, pues no les veo mucho sentido, pero en un diplomado anterior que tuvimos con usted, hay algunos compañeros que trabajaban en el OPLE, pues me hicieron prácticamente entrar en razón, porque me decían, ¿sabes qué? Pues en el OPLE hacemos esto, esto y esto, y la verdad somos una entidad que sin nosotros estaría muy, muy complicado llevar a cabo una elección correcta, porque la estructura que tienen los OPLES es muy grande. Entonces, si tú bajas esto a la población en general, la verdad no van a saber de lo que se trata. Simplemente se van a dejar llevar, vota por esto y van a votar así. Entonces yo creo que habría que encontrar un mecanismo más que nada académico o incluso pues, la Suprema Corte de Justicia que fuera la que determine. Porque si no se va a politizar siempre, ¿no? Ese sería mi comentario. Que la Suprema Corte, Jonathan, participara en el nombramiento, dices, de los, sí, Sí, de los sí, OPLES, de los consejeros, de De, los consejeros. de los consejeros electorales, sobre todo, porque ya los soples lo determinan el propio INE, ¿no? Sí, Entonces, sería pues, con un esquema de profesionalización, sobre todo, porque, digo, los ministros son nombrados por el Senado, pero digamos que hay más control ahí. Entonces, pues, también sé que la Suprema Corte está politizada, sobre todo en los últimos tiempos, que también el presidente mandó 3, 4 propuestas sí, y pues ya politizaron nuevamente a la Suprema Corte, que estaba también antes, o sea, no podemos ocultar, ¿no? También Felipe Calderón puso a unos, también sí. Peña Nieto, etcétera. Siempre se han puesto a través de ciertos grupos políticos o de partidos, pero creo que aquí fue más visible, o sea, lo hicieron como más descarado, porque al menos antes era gente muy preparada con carrera judicial y ahorita dijeron, no, pues este es mi cuate, órale, ¿no? No, la ministra que me llega a la mente ahorita, Loreta Ortiz, Sí, tú la ves cuando era diputada de Morena defendiendo, por ejemplo, el tema eléctrico y le toca el asunto del tema eléctrico, pues resuelve con total ideología y no apegada a derecho. Entonces creo que ahí tendremos un problema, pero pues no hay otra manera, porque pues sí, se nos complicaría ahí, pero definitivamente creo que no tendría que ser electos por la sociedad, que sí nos generaría un problema de control ahí autoritario muy fuerte. correcto, muy bien. Correcto. Gracias, estimado Jonathan. Bien. Ahora sí, Roberto, por favor. Estoy tomando nota aquí en Sí, el teléfono pues, en términos generales, ¿no? Para hacer como una glosa al final. Sí. A ver, sí, adelante. bueno, buenos días a todos y a todos. Pues casi hablo como parte afectada en este asunto, ¿no? Y creo que hay varios compañeros y compañeras que estamos trabajando en los OPLES, Sí, en los institutos electorales. sí, La verdad, hay mucho enfrentamiento en cuestiones de partidos políticos con OPLES. Siempre lo ha existido, siempre hay inconformidades. Y
también hay mucho desconocimiento de la labor de los OPLES. Vaya, inclusive por la propia la sociedad, la ciudadanía. Yo cuando les digo que trabajo en el YEPAC de Yucatán, dicen que estoy trabajando en el INE, o utilizan el nombre anterior, IPEPAC. No, pues eso ya desapareció, ¿no? Ya hace tiempo. Nada, solamente se acuerdan cuando empiezan las protestas de que es que pasó esto, pasó aquello, ya quemaron unas casillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí, la falta de valorización de los OPLES. Yo me acuerdo que en el 2019 se presentó una iniciativa con las mismas características, pero esa vez hubo unos foros. De hecho, lo solicitó la asociación, creo que de consejeros electorales, la que presidía el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio. Solicitó a la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión pues un cabildo abierto, bueno, más bien un parlamento abierto, y ahí se expresaron de distintos OPLES las características y todo, y diciendo, bueno, lo que pasa es que con esto de la reforma del 2014, pues más que una coordinación, nos fuimos a una subordinación de los OPLES al INE. El INE ha asumido funciones que le corresponden al OPLE, a tal grado de que pues ya todo, los OPLES organizan, programan, proyectan actividades, alguna cuestión, por ejemplo, educación cívica, ya de repente sale la Estrategia Nacional de Educación de Cultura Cívica. Los OPLES, por cuestiones de género, pues comienzan con los registros de personas sancionadas por violencia de política en contra de mujeres en razón de género. El INE es un registro nacional y absorbe todo. O sea, creo que por ahí va esa cuestión, la distribución de facultades, una clara delimitación de funciones, porque al final de cuentas, el INE no tiene todos los recursos suficientes para poder organizar las elecciones, las elecciones locales. Pues ejemplo, ¿no? Pues no es lo mismo organizar una elección de diputados, por ejemplo, acá en Yucatán son 25 distritos, son 15 distritos electorales, ¿no? A 106 elecciones municipales, ya no digamos de Oaxaca, ¿no? En Oaxaca cada municipio es un mundo, ¿sí? 570 municipios. Exacto, y cada municipio tiene sus propias características. Acá en Yucatán. Aparte de los 419 que eligen por usos y costumbres, Ajá, o sistemas normativos internos, una parte elige cada año y medio, ¿sí? Hasta cada 3 años. Por ejemplo, este año se van a renovar la mayoría de esos 417 o 19. Entonces, siempre hay elecciones, ¿no? exactamente. Entonces, Sí. pues, yo creo que también, y también otra visualización de las facultades de los OPLES, porque nos tienen, pues, encasillados y estereotipados de que solamente en elecciones es cuando trabajamos. El resto del año, pues, colgamos la hamaca, como si está acá en Yucatán, ¿no? Y estamos pateando la pared y meciéndonos. Y no es cierto. O sea, las labores continúan bastante. Hay cuestiones de participación ciudadana, lo que es mecanismos, los famosos mecanismos de participación ciudadana, que fue novedad a nivel nacional con lo de la consulta popular y la revocación de mandato, pero que en cada estado existen estos mecanismos, ¿sí? Okay. Hay estados donde hay como 7 o 9 mecanismos. Acá en Yucatán tenemos 3. De hecho, en la Ciudad de México fue lo del presupuesto participativo. Sí. Entonces, pues, esa organización que tienen los OPLES, pues, pues es fundamental también. De que si desaparece o no desaparece el INE, bueno, pues es una transformación. Yo lo entiendo como una transformación, como fue cuando se cambió el nombre de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Pero de entrada también en la cuestión del nombramiento de consejeros y consejeros, pues yo no digo que esté perfecto actualmente, ¿no? Porque se queda consideración, además de que existe un procedimiento de exámenes, de evaluación, de entrega de un ensayo, etcétera, como esto sucede también para la elección para el nombramiento de consejeros y consejeros locales. Pues en cuestión del INE sí se publicita un poco más porque es la Cámara la que decide quiénes son los que van a quedar o no. Sí, entonces ahí sí empieza la politización. En cambio, si interviene un poder que no esté tan politizado, pues sí garantizaría la imparcialidad y la certeza de que no digan, este consejero es de tal lugar, o este consejero pues fue de izquierda y ahorita ya está ahí, ¿no?
o esta consejera pues estuvo trabajando con fulanito, o este monito en tal partido. Entonces yo creo que por ahí debe de sentarse un filtro, pues un poco más capaz, ¿no? Y también es la reestructura del presupuesto, porque muchos de los problemas es que se gasta demasiado. Bueno, pues la mayor parte del presupuesto es para las prerrogativas de los partidos políticos, porque luego dicen es que le autorizaron al IEPAC tantos millones de pesos. Sí, pero de esos millones de pesos, pues casi más del 70 o 60 o 70% es para prerrogativas de partidos políticos. Entonces, pues también eso hay que considerarlo. De que sí hay bastantes cosas que mejorar internamente en cuestión de los OPLES y del Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, sí lo hay, pero sí hay que tener en consideración, pues no solamente una visión, o sea, de los partidos políticos, sino también de todos los actores y de todos quienes intervienen en el proceso electoral. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, tenemos simplemente de este primer punto un consenso pues amplio con una muestra de aproximadamente el 20% de los participantes en la plataforma de que no debería de modificarse en el sentido que plantea la iniciativa del presidente López Obrador y Morena, fundamentalmente porque en lugar de fortalecer, se reduciría la autonomía de los organismos electorales por las razones que se han expresado. Una, porque Morena tiene una mayor incidencia hoy por hoy en el mercado político electoral e influiría de manera más preponderante en la elección de los consejeros, ¿no? O de los magistrados. Segundo, porque estaría en duda el perfil técnico requerido para cumplir con las funciones, ¿no? Y tercero, porque puede mejorarse el procedimiento de nombramiento, desde haciéndole algunos ajustes a la comisión de postulación y evaluación, hasta viendo la forma de que, por ejemplo, fuera la Suprema Corte la que nombrara a los consejeros, algo así, ¿no? O bien, a partir de una valoración del servicio profesional electoral, ¿no? Luego el otro argumento es un argumento federalista, como bien se dijo, que es el de que cada estado tiene especificidades, particularidades, por ejemplo, el caso de Chihuahua o el caso de Oaxaca y otros más en que se eligen submunicipalmente abajo del municipio, se eligen también otras figuras, agencias municipales, ¿no? O bien juntas auxiliares que también empiezan a generar sus conflictos electorales y estos deben ser atendidos por una instancia local antes que por una instancia federal. Ese sería, digamos, como en síntesis. Bien, esa es nada más la primera, ¿no? La segunda es el cambio de el cambio de eh, eh, en el sistema electoral. Se le llama sistema electoral en sentido estricto, ¿sí? Este sistema electoral o fórmula electoral, ahí se plantea eliminar plurinominales, ¿sí? Legislativas y reducirlas en los ayuntamientos, ¿sí? O eliminarlas también, legislativas y municipales, ¿no? Alterar, por lo tanto, bueno, eso es el cambio en la eliminación del cómo elegirlos por lista, ¿sí? De partidos y de candidaturas independientes. ¿Qué es lo que plantea la iniciativa? La iniciativa dice, vamos a eliminar los plurinominales porque esta época de que se requería que los partidos de oposición tuvieran representación en las cámaras ya terminó. Mejor vamos en esta nueva etapa, a distribuir los 300
diputados, ¿no?, que se eligen en 300 distritos, ¿no?, por estados, por listas estatales, ¿sí? 32 listas estatales que se inscriban los diputados, y en una lista, que serían 5 diputados, por ejemplo, o 10, ¿no? En una lista estatal, los 11 de un lado, y del otro lado habría una lista de candidatos independientes. O sea, los partidos que compitan pondrían sus listas de diputados para todo el estado, y del otro lado habría listas de candidaturas independientes, ¿sí? Y nosotros los ciudadanos llegaríamos y votaríamos o por el diputado, no solamente, fíjense ustedes, del partido, por un partido, sino por el diputado dentro del partido. Al llegar a la casilla en la boleta, estaría, compañeras, compañeros, en el número 1 estaría Zaira, en el número 2 Ricardo, en el número 3 Raúl, en el número 4 David, del mismo partido. Y el votante podría poner el número, o sea, cambiar el orden. Si el partido nos pone primero a Ricardo, segundo a David, tercero a Zaira y cuarto a Raúl, el votante podría poner a Zaira primero, decir yo voto por Zaira, ¿sí? O bien podría votar por una candidatura de la lista de candidatos independientes. ¿Eso ustedes consideran que favorecería para que tuviéramos a quién favorecería y a quién no? Los ciudadanos tendríamos más poder para decidir, porque podríamos alterar el orden en que nos presentan los partidos las candidaturas. Además, estaría la lista de candidaturas independientes, ¿no? Eventualmente los propios ciudadanos, nosotros, pudiéramos optar por una candidatura independiente. ¿Qué opinan de este cambio? Porque, ojo, porque eso cambiaría una parte del sistema de gobierno, que es el Congreso, ¿sí? Eso también seguramente impactaría en la consistencia del partido, porque no es lo mismo que el partido diga, esta es mi fórmula de candidatos a diputados para el distrito 1, para el distrito 300, ¿no? A que el partido diga, bueno, esta es mi quinteta, o estos son mis 11 candidatos con titulares y suplentes para todos los distritos de un estado, pero tengo apunto a 5, vamos a suponer que fuera por distrito. En el distrito 1, el PRI, el PAN y el PRD apuntan a 5 cada uno, ¿sí? Y nosotros podríamos llegar y alterar el orden en que el partido presenta esas candidaturas. Al 3 lo ponemos en 1 y le damos la preferencia, o votamos por la lista de candidatos independientes. Lo importante aquí es pensar quién gana y quién pierde. Gana el ciudadano porque tiene esa opción, ese margen de maniobra de libertad de alterar el orden de las candidaturas en la boleta, ¿sí? Pierden los partidos, afecta el sistema de partidos, se haría más débil el sistema de partidos. ¿Qué opinan ustedes? Porque este es uno de los aspectos más técnicos del sistema electoral y del derecho electoral. Es ahí donde el doctor Dieter Nolen y los politólogos y expertos en la materia dicen, cuidado con la fórmula electoral, porque no es nada más si te presentan la boleta con una lista de candidatos, ¿sí? Sino si la puedes alterar o no, si la lista viene cerrada y bloqueada, ¿sí? O viene cerrada pero no bloqueada, o sea, es semiabierta, uno puede reordenar, ¿sí? La prioridad de los candidatos que el partido propone, y la otra es el tamaño del distrito, porque si es muy grandote el distrito electoral o es más pequeño, entonces puede haber más o menos competencia electoral, ¿no? Entonces eso también tiene un efecto sobre la competencia. Un partido chico tiene menos posibilidades de posicionar a sus candidatos en un distrito grande, territorialmente grande, ¿de acuerdo? Y los partidos grandes
con distritos pequeños sacan más ventaja, ¿no? Y un partido grande puede competir, perdón, un partido grande en un distrito grande saca más ventaja, claramente. Entonces, si se eligieran los diputados en listas por cada estado, por ejemplo, si fueran listas estatales, pues Morena tendría más ventajas probablemente, ¿no? Que si se mantienen listas distritales, por ejemplo. Lo que les invito a pensar, por favor, es de manera crítica, o sea, que lo que coloquemos en el sistema o en la fórmula electoral impacta en el sistema de partidos. Lo que los partidos decidan respecto del sistema electoral les puede afectar a ellos mismos y al sistema de gobierno, porque el sistema de gobierno podría ser controlado por uno o por dos o por tres partidos, depende, ¿no? A ver, ahora, ¿qué opinan de este que es un poquito más complejo, pero que es muy interesante? ¿Ustedes cambiarían la fórmula o la dejarían como está? A ver. Quienes trabajan sobre todo en los OPLES, ¿no? Que deben tener más conocimiento técnico de estos temas, los invito a participar. A ver. A ver, Ricardo. Sí, gracias, doctor. Pues bueno, creo que lo primero que salta a la vista de la iniciativa es que más allá del carácter técnico o inclusive del sistema electoral, pues nace de la necesidad de la austeridad. Entonces está sustentada la austeridad en poder recortar estas representaciones tanto en los diputados como en los senadores. Y un dato que me parece interesante de la iniciativa es cómo se amplía esa representación, es decir, no recuerdo si dice que actualmente 250,000 personas están representadas por un servidor público, no me acuerdo si es diputado o senador en este órgano legislativo, y como se propone ahora en la iniciativa, pasaría de una persona a representar a 250,000, representaría 420,000 personas, es decir, la voz, creo yo, de la ciudadanía se diluye. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a las listas, me parece que la vertiente del discurso político siempre ha sido, pues, infórmate acerca de las propuestas del candidato, porque aun y cuando sean postulados por un partido político y, digamos, tenga una cierta corriente política, las propuestas salen como a nivel particular y personal del candidato, y creo que ahora tenerlo de manera concreta en un partido encajona también esa pluralidad de ideas, esas posibles salidas, esas posibles políticas a tomar, y eso a mí me parecería también un poco preocupante, porque en lugar de darle pluralidad a las voces, se centra en una idea política, y esa idea política también en cómo se terminaría representando, pues representaría una mayoría que sería, digamos, quien sea el partido fuerte tendría que decidir casi en la totalidad de las cuestiones que impactarían en todo el país. Entonces, eso... Pero ¿por qué, Ricardo? Ahí no te seguí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provocaría ese efecto? ¿Cuál sería la causa de ese efecto? Que más allá de tener políticas propias por candidatura, serían políticas unificadas en una idea de un partido político. Entonces... Okay. Entonces creo que toda esa misma corriente tendría que seguir una línea, y no precisamente la de los candidatos, sino más bien la del partido político o quien sea la voz fuerte dentro de ese partido político. Pero entonces, Ricardo, eso abonaría o sea, digamos, tu argumento le sirve de justificación a la iniciativa, porque al abrir las listas que presenten, en este momento tenemos tenemos principio de mayoría, predominante mayoritario, con representación proporcional, ¿sí? No es la representación proporcional una lista paralela, es una lista que está vinculada a la mayoría relativa, y tenemos listas cerradas y bloqueadas. O sea, el votante llega y no puede cambiar nada en la lista. Nosotros votamos por lo que nos presentan ahí, las fórmulas, ¿verdad? De que las candidaturas.
Ahora, dice la iniciativa, el votante al llegar puede abrir la boleta, vamos, ¿no? Y cambiar de orden a cualquiera de los 5 de los 3 que presenta el partido, ¿no? Y del otro lado, la boleta, que sería obviamente una boleta más grande, les quiero decir que en América Latina hay unas boletas enormes, ¿no? Que parecen un tabloide de periódico. Entonces, del lado derecho estaría la lista de candidaturas independientes. Y eso, Ricardo, respecto de lo que tú dijiste, digamos, sería en favor de la iniciativa, ¿no? A abrir las listas. ¿Sí estarías en favor de abrir las listas? O quiero decir, que es decir, abrir la boleta, a que uno cambie de orden, priorice a los candidatos o vote por una candidatura independiente. Esa sería la idea. Sí, doctor, yo estaría de acuerdo en eso. Ok, sí, yo he platicado con varias personas que están en general en contra, pero dicen, pero esa puede ser interesante. Incluso analistas nacionales, Leo Zuckerman y otros más han dicho, oye, a mí sí me gustaría llegar a la boleta y decir, a ver, yo de los 3 prefiero a ella o prefiero a él o prefiero, ¿no? ¿Sí? Además, claro, tendría que cuidarse el tema de la paridad, ese es otro tema, ¿no? O sea, te lo podría volver un poquito más complejo, pero ya te captamos, Ricardo, gracias. Vamos a escuchar a Javier y luego supongo que a Roberto, ¿verdad? A ver, Javier, por favor. Gracias. Yo creo que es importante, bueno, no me parece tan buena idea el suprimir, por decirlo de alguna forma, los diputados, en este caso de carácter plurinominal, debido a que efectivamente generan una representación de grupos no mayoritarios o de personas con ideologías no mayoritarias. ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos de hace 20 años con el PRI, actualmente como se está posicionando Morena, si suprimiéramos los plurinominales, pues nos dejaríamos con los puros candidatos de mayoría relativa. Lo que podría generar una pues sobre representación marcada de algún partido político, de algún grupo político en el Congreso, en este caso en el Congreso de la Unión, como una especie de recomendación o de sugerencia, más allá de poder, no sé, abrir la lista, que las personas podamos establecer el orden de las listas plurinominales. A mí se me hace una propuesta interesante el poder tomar precisamente los que van a ocupar estos escaños plurinominales dentro de los candidatos que no obtuvieron la mayoría en su distrito. Es decir, como una especie de primera minoría, como lo que se maneja con los senadores. Nada más que aquí pues podríamos hablar de que los... Okay. Se le llama el segundo mejor votado. El segundo mejor votado. Sí, o sea que, a ver, porque dice Javier, y en varios estados, creo que en Chihuahua, pero también en 2 o 3 en Guanajuato, lo tienen así, que es el Partido Acción Nacional ha promovido este planteamiento y lo está llevando a su iniciativa de reforma electoral, que es, no, que no entre alguien que no hizo campaña, que está ahí en la lista plurinominal y que no, mejor que entre el segundo mejor votado. Y ya si después, y si sobran espacios, entonces ya que entren los de la lista plurinominal, lo cual tiene sentido, ¿no? Que es como la primera minoría del Senado, ¿no? Ese sería. Sí, así es. Y se me hace interesante porque por varias cuestiones. La primera es eso que acaba de mencionar, que es alguien que hizo campaña, que es alguien que salió, que es alguien que no nada más está ahí esperando a que claro, le llegue del cielo, ¿no? El nombramiento. En segunda, al momento de que la persona sale y hace campaña, pues marca su postura personal, ¿no? O su ideología y nos da un trazo o una idea de cuál es su postura en lo que va a venir en su ejercicio como, en este caso, diputado. Correcto. Y la última sería en el sentido de que pues también es una persona que tuvo buen nivel de votación, o sea, realmente sí viene con un respaldo popular directamente hacia su persona y no es una persona que de las listas plurinominales la mayoría de las personas o son políticos muy famosos de otras épocas o son gente que nadie sabe quién es ni nada. Entonces, en este caso, al haber hecho campaña, al haber sido de los mejores votados dentro de la circunscripción, pese a no ganar, sí logra obtener un escaño porque precisamente su propuesta tal vez no fue la de mayoría, pero sí fue
altamente votado, ¿no? Lo que también genera que pues esta persona tenga su representación y una cierta legitimación en la posición, porque yo creo que eso es lo que afecta mucho a los plurinominales, que la gente no se sienta representada por ellos, que no lo sienten legítimos y que piensan que nada más es un regalo que se le hace a los partidos políticos. Correcto, muy bien. Eso entonces tendría un efecto, Javier, en la legitimidad del órgano. O sea, la gente diría, ok, si es alguien por el que yo voté, no ganamos, pero quedamos en segundo lugar y entra a la Cámara, ¿no? Porque el plurinominal normalmente no hace campaña, se va y acompaña ahí en el meeting, pero que en general no se pronuncia, ¿no? Entonces, esa es buena, también ayudaría a la autenticidad, digamos, del proceso y a la legitimidad del órgano de la representación política, ¿no? Eh, correcto, gracias, Javier. A ver, ¿quién va ahora? Sí, bueno, ¿verdad, Yasmín? Sí. A ver, Roberto, ¿tú quisieras? Zaira, ¿quisieras? ¿Alguien? ¿Aurelia? ¿Alguien más? ¿Quisiera participar? Raúl, adelante, quien guste participar. Melisa, por favor, Melisa. ¿Dónde estás, Melisa? Hola, buenas tardes a todas y todos, doctor. Estoy Sí. en el OPLE de Yucatán. Ah, muy bien, Eh, magnífico. la verdad no he podido como que leer a detalle la propuesta de la reforma, pero en este Sí. caso ya había escuchado algunas posturas de la apertura de la lista de representación proporcional y yo pienso que es una mayoría relativa disfrazada, ¿no? Porque pues al final el votante va a ir y va a poner en orden cómo quiere la representación, ¿no? Sí. Pero creo que sí está muy interesante porque no hemos como leído las letras pequeñitas, cómo se va a Ujú. garantizar todas las cuotas que se están garantizando en este momento con el sistema que tenemos, ¿no? Yo creo que Sí, sí va a ser un ejercicio muy, muy, muy interesante en dado caso de que le den pase la reforma, ¿no? claro. Y de igual manera, con la representación proporcional, yo creo que me iría más a reducir los diputados de mayoría relativa y dejar la representación proporcional, porque como han mencionado, los diputados y senadores de representación proporcional pues garantizan la representación de los grupos minoritarios, ¿no? Y Sí. creo que sí, alguna vez igual que lo he platicado o algo y siento que los de representación proporcional, las personas que son asignados bajo esa forma, Ujú. son los lobos, ¿no? Son los viejos lobos son los Claro, que claro. tienen al final experiencia y que ya por buenos o malos conocidos, ya la gente no va y vota directamente por ellos, pero son al final, yo creo, los que tienen el peso o el conocimiento político. No todos, ¿no? Pero no, sí, yo creo que sí pesan Sí, mucho. sí, sí. No, además es muy importante tener un sistema de partidos fuerte, plural, competitivo. Uno de los argumentos en contra de la apertura de la lista es que el partido pierde un poquito de fuerza, de poder, ¿no? Porque se le transfiere más al ciudadano. Entonces, ese sistema se llama lista, voto preferencial, ¿no? Con una lista cerrada, pero no bloqueada. O sea, la lista ya viene, nosotros no llegamos y apuntamos a quienes queramos. Ya viene la lista cerrada con los nombres, pero no está bloqueada, está abierta para que nosotros cambiemos el orden de los electos, ¿no? De los que vamos a elegir. Entonces, ese es un sistema particularmente interesante cuando se han formado partidos muy fuertes que controlan todo, ¿no? Entonces, se llama voto preferencial. El ciudadano prefiere al 1, al 2 o al 3 dentro de un mismo partido. Ahora, ¿qué otro efecto tendría? Pensemos, hacia adentro del partido ayuda a que la lista, ayuda a que varios candidatos del partido, de un mismo partido, aparezcan en la lista y en la boleta. ¿Qué efecto tendría hacia adentro del partido? ¿No? Porque hacia afuera nos transfiere poder a nosotros, porque nosotros podemos cambiar el orden, ¿no? No podemos traer no podemos traer a Chabelo adentro ¿no?
para anotarlo en la lista. Ya viene cerrada la lista. Nosotros cambiamos el orden de los que los partidos propongan. Pero la pregunta es, ¿hacia adentro del partido les ayuda o no les ayuda que los que pretendan ser candidatos desde antes, ¿no? Desde que la etapa previa, desde la etapa de la precampaña, pues, ¿no? O de la aspiración, que aparezcan todos en la boleta de un mismo partido? ¿Le ayuda o no le ayuda al partido? ¿Ustedes qué piensan? A ver, Roberto. Bueno, A ver, Raimundo, me salvó Raimundo. Raimundo, que no ha participado. Raimundo. Pues ¿Qué yo creo que en efecto, ese tema, yo creo que serían cuestiones negativas para el partido porque, por lo que entiendo, por ejemplo, el tema de las diputaciones de RP y las senadurías se entienden mucho por disciplina parlamentaria o disciplina partidista. Entonces se supone que están ahí los mejor premiados, que desafortunadamente es algo que con lo que no coincido. Y creo que igual, abonando a su pregunta anterior, yo creo que deberían eliminarse en estas alturas los de RP, porque realmente se han convertido en un lugar de premios solo para los diputados o los políticos que tienen mayor influencia en el partido. Entonces yo creo que si tú abres las listas de RP a posibilidad de que el ciudadano decida el orden en que deben de elegirse, le resta disciplina parlamentaria del partido, porque lo que quiere el partido con esas diputaciones o senadurías es básicamente representar al partido. Entonces cuando tú dejas esa opción en manos del ciudadano, haces que el diputado se valga por sí mismo y no requiera del partido para que lo controle. Qué interesante opinión has dado, ¿eh? Porque también hay otro aspecto. No sé si Roberto lo ibas a comentar. A ver si quieres, pero esta que dijo Raimundo también es muy buena, ¿no? O sea, el diputado siente que depende menos del partido, entonces afloja su disciplina parlamentaria, ¿no? ¿Qué otra, Roberto? ¿Tú ibas a mencionar algo más? Sí, de hecho, esto del sistema, como lo estaba planteando, me hizo recordar el que se aplica en Costa Rica, que es por provincias y son por listas. Correcto. En sí, en teoría, pues no se suprimen los plurinominales, sino que todos se convierten en plurinominales, porque es por listas. Se va a votar esto, se va a votar directamente. O sea, no serían plurinominales, digamos, lo que se está discutiendo es que no serían de mayoría. Se Exacto. suprimirían los de representación y los de no, mayoría. así como estamos, sí se va a suprimir, Sí, pero va a ser las listas. Claro, porque sería listas. realmente representación pura y simple. O sea, el número de votos que tengas sería el porcentaje de escaños que el partido ganaría, porque si se hace por distritos o por estados y hay una lista, cambiamos el orden de las diputaciones de mayoría, pero votamos, ¿no? Y está el principio de paridad, además, hombres y mujeres. No, y hay otros aspectos también de considerar, ¿eh? El porcentaje de votos que obtenga un partido con sus candidatos será el porcentaje de escaños que tenga en la Cámara con esos candidatos, ¿sí? Los que hayan ganado. Pero ya pero no habría plurinominales, pues. ¿Sí? Bueno, así como los conocemos actualmente, ya no, pero sí se va a seguir usando la cuestión de las listas y el partido va a ganar de acuerdo a los votos que tenga, los escaños que les van a dar. De todos modos, aún así existe la posibilidad de alterar la lista. Está presente. Claro. Otro efecto, claro, un efecto adicional que se ha pensado que pueda tener es reducir el transfugismo. O sea, porque y fíjate, Raimundo, ¿no? Tú dices, se aumenta la indisciplina parlamentaria si abres la lista. Otros dicen, bueno, pero también se evita el transfugismo. Habría que ver qué nos conviene más o qué otra medida introducir para evitarlo. ¿Por qué se evita el transfugismo? Porque si los tres aspirantes o precandidatos que están buscando ser candidatos de un mismo partido van a estar en la boleta el día de la jornada electoral, entonces ya no se salen del partido para buscar que lo postule otro partido antes oportunamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vean como dice Dieter Nolen, o sea, esta es la mitad de la ciencia del derecho electoral, que es cómo
regulamos la fórmula electoral o el sistema electoral en sentido técnico, ¿no? ¿Sí? Ok, sí, 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 de sí. hecho, Sí, porque si le aprietan mucho, le sueltan la tuerca, como dice Raimundo, se pierde disciplina. Le apretamos la tuerca, se gana disciplina, pero también transfugismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nada más va a haber un candidato y los otros que no pudieron pues se salen del partido y van a ver qué hacen en otro partido, ¿no? También, por ejemplo, habría, Raimundo, Roberto, compañeros, que modificar, también actualizar el derecho parlamentario, ¿no? Para decir, a ver, nadie puede declararse independiente al otro día que toma posesión de la curul, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Morena, eso es muy conocido, ganó por el Partido del Trabajo, y al otro día, como formaba parte de la coalición, renunció, se pasó a Morena y se convirtió en presidente del partido. Entonces, de alguna manera, bueno, todavía porque hay una coalición en donde estaba Morena, el PT, ¿no? Y el Movimiento Ciudadano, vamos a decir, o redes, o otros más, ¿no? Partido Verde Ecologista. Pero eso también afecta la disciplina no solo parlamentaria, sino partidaria e incluso la relación de coherencia ideológica, ¿no, Raimundo? Entre lo que el ciudadano plantee y lo que el diputado vaya a hacer. Porque si yo voté por un diputado para que sea del candidato del partido X y mañana me resulta que se pasó a otro partido, pues como que hay una falta de coherencia, ¿no creen? Sí. de hecho, A ver, le iba a comentar, Roberto y luego Raimundo, sí. sí, le iba a comentar que sí es cierto, se pueden dar varios escenarios, ¿no? Disciplina de que los partidos políticos ya se estén fijando a quienes van a postular, no, más que en los votos, sino alguien que tenga arraigo y también que tenga arrastre ahí Sí. con la ciudadanía. Pero también yo estaba pensando, bueno, es una idea que se me ocurrió hacer cuando leí la iniciativa, en cuestión de candidaturas independientes. Va más diseñada esta reforma a partidos políticos y no a candidaturas independientes, porque están hablando de una lista. Sí. Y entonces quedaría al aire esto de las candidaturas independientes. No. Está en la iniciativa de Morena, está, que es en la lista sería con dos segmentos, uno de partidos y otro de candidaturas independientes en la misma boleta, ¿eh? Sí, Sí, Roberto. pero Sí. como que yo más que va más a fortalecer lo que es a los partidos políticos, la presencia de ellos. Okay. Porque sí va sí tiene más ese diseño. De entrada, pues sí va a fortalecer el sistema de partidos políticos, eso ni que se dude, ¿no? Pero sí, sí va más por ahí lo que he estado viendo. Ahora, en el interior del partido político sí les va a mover bastante, porque pues de por sí hay personas que llegan ahí como militantes, como simpatizantes, son postulados, son candidaturas externas, como pasó con MID, pues en el PRI, lo que ha pasado con otros. Sí. Y también la cuestión de las coaliciones. También va a haber ahí algún cambio en las coaliciones o en las comunes, porque y sobre todo ahora que es muy polémico esto de que se habla de una sobrerepresentación por coaliciones, ¿no? De que una coalición tenga más escaños en el Congreso que si va por sí solo el partido político. Muy bien, eso vamos a ver, ese es un tema conexo, ¿no? Pero vamos a ver. Raimundo, vamos a permitir que participe Zaira y luego tú, por favor, ¿sí? Adelante, Zaira. No, muchas gracias. Si gusta, Raimundo, sin problema, espero. Bueno, mencionaba aquí algo bueno, lo estoy escuchando un poco intermitente, estoy en el OPLE de Michoacán. Durante la maestría que estoy cursando, precisamente se están analizando todas estas diferentes propuestas que se hace PAN-PRI desde el Ejecutivo, y este tema de votar por partido me parece que se está implementando desde el punto de vista que para el tema presidencial fue el de vota mismo partido y les funcionó.
Me parece que esa es una implementación de una práctica que funcionó y se está buscando hacer una reforma desde o con la visión de siempre estar en el poder. Sin embargo, creo que ahí hay un detalle porque ni siempre se gana ni siempre se pierde. Entonces, el partido en torno, no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero va a llegar a un punto donde ya no va a gobernar y estas reformas se están haciendo teniendo en cuenta que siempre se va a estar en esa posición. Me parece que ahí en ese tema les hace falta un poquito de visión y creo que esta parte específica como de que sea por partido va en el sentido de que les funcionó. O sea, era diputación y todo, no importa quién sea el candidato, tú vota por este color, por este partido y evidentemente funcionó. Eso es. O sea, ¿tú estarías a favor, Zaira, de que si fuera así, que llegáramos los electores y pudiéramos alterar el orden de los candidatos en la lista? Y de que hubiera del lado derecho una lista de 5 candidatos independientes. El tema de los candidatos independientes, creo que me perdí un poquito. Ok, pero en la lista, que pudiera estar la lista cerrada pero no bloqueada. O sea, que llegáramos y le pudiéramos poner, Sí. cambiar Ciertas el orden. modificaciones, claro Ok, que sí. muy bien, magnífico. Gracias. Raimundo, por favor. Sí, sumado a lo que decían los compañeros, creo que también otros de los temas, y en esta parte que usted nos comentaba de aflojar o apretar las tuercas, es un tema que se tiene que valorar muchísimo el tema de esta reforma electoral, porque al menos por las cosas que yo vi o los argumentos que se están planteando en el Poder Legislativo, es realmente cambiar toda la estructura electoral que durante muchos años ha funcionado y, por ejemplo, cualquier modificación en lo que ustedes decían, ¿no? De las reglas de Dieter y de otros autores, por ejemplo, creo que el cambio de esta eliminación de las diputaciones de RP rompería con las reglas de Liebhardt o las de Hart que ya se han implementado y que han regido el sistema electoral mexicano durante mucho tiempo. Y como dice la compañera Zaira, creo que realmente se está pensando en una reforma desde el poder y no realmente desde una visión completa del sistema electoral, porque realmente las reglas que están planteando en este momento se están tratando como si esas reglas fueran a regir únicamente el sistema electoral de las elecciones del 2024 o las del 2030, cuando realmente hay procesos electorales que implican mucho más tiempo y aparte chocan con otras reglas, ¿no? Por ejemplo, a mí me viene mucho a la mente porque es un tema que yo he trabajado, el tema de la reelección. O sea, realmente la reelección digamos, el andamiaje histórico que nos dejó el gobierno de Peña Nieto es una reforma que todavía está en marcha, que no se ha terminado de implementar y si todavía no, digamos, logramos la consecución de la reforma de 2014 y ya queremos meterle una reforma en 2022, 2023, creo que no daría paso a que sea un sistema electoral muy concreto, funcional, fuerte, capaz de afrontar los procesos y los retos que devienen para el sistema electoral en un futuro. Ok, sí, les quiero decir que, por ejemplo, una pregunta es, bueno, ¿de dónde salieron los 300 distritos? ¿No? O sea, porque hay que cuestionarlo todo, pues es el sentido del análisis crítico, ¿no? ¿De dónde salieron? Porque nosotros cuando nacimos ya había 300 distritos y nos dijeron, oye, el día 6 de julio son las elecciones y hay que votar en un distrito para diputado federal o en un distrito para diputado local. ¿De dónde salieron los distritos? ¿No? Entonces, el distrito o la circunscripción territorial es uno de los elementos más importantes de la fórmula electoral, ¿no? O del sistema electoral en sentido estricto. Raimundo dijo otro, la reelección. Si se puede o no reelegir el diputado o el candidato. Un tercero es si es a una sola vuelta o a 2 vueltas. Otro cuarto es el tamaño del distrito, de la circunscripción. Otra es cuántos partidos o candidatos independientes o no pueden competir, ¿no? Y todavía otra podría ser con qué financiamiento cuentan. Y ahí nos vamos ya acercando entonces a otra de las propuestas, ¿sí? Ya me quedó claro que ustedes parece que están de acuerdo en que sí se reduzca el tamaño de los congresos, eso sí, ¿no? Y de que haya más austeridad, de que, digamos, eficientemos la representación. Eso parece que sí, que los plurinominales o sean más activos o de plano
sustituir esos plurinominales por la segunda minoría, o la primera minoría, quiero decir, la más votada, ¿verdad? La perdedora más votada. Eso me queda claro. Ahora, otro factor que afecta el sistema electoral es el financiamiento. La iniciativa propone eliminar el financiamiento público ordinario a los partidos y mantener solo el financiamiento público para las campañas. Y además aumentar reducir ese financiamiento público a las campañas y aumentar la posibilidad de que los partidos consigan el dinero y los candidatos consigan el dinero, pues por otras vías, digamos en el sector privado, con los donantes, a cambio de que se transparente la lista de los donantes y que un donante no pueda donarle a más de un partido. ¿Qué opinan ustedes de eso? O sea, número uno, eliminar el financiamiento público ordinario, que es con el que el partido paga la nómina, paga la oficina, paga la organización del partido, ¿sí? Y segundo, que para las campañas se reduzca el financiamiento público y el partido pueda dependa más de los donantes, digamos, y que estos sean transparentes y que solamente le puedan donar a un partido y no a dos o a tres. A ver, Ricardo, y luego Zaira, por favor. Sí. Claro, creo que primero levantó la mano Zaira. Adelante, Zaira. Dale, Ricardo. Gracias. Entonces, ¿perdón? Sí. Gracias. Bueno, yo ahí creo que está mal enfocada la postura, la iniciativa. Creo que sí es necesaria una reducción en el gasto de manera específica en eso, pero creo que se le da mucho realce a la inversión que se le da a los partidos políticos para el tema de las campañas. Tendría yo, por ejemplo, otra visión, que este tema de cómo se hacen las campañas inclusive deriva en muchos procedimientos sancionadores por cómo es la comunicación política o la oferta política en épocas electorales. Entonces, creo que en lugar de dotar de más recursos a los partidos políticos específicamente en ese rubro, creo que ese dinero también se podría inclusive invertir en la autoridad electoral y aprovechando la capacidad y estructura de la autoridad electoral, poder acercar la información de la oferta política a la ciudadanía en general y podremos, digamos, quitarnos un poco esa manera en cómo se da la comunicación política, las descalificaciones y más bien centrarnos en propuestas y tener información que para efectos de tener un voto informado le sirva a la ciudadanía. Entonces, más allá de dotar de recursos a los partidos políticos para que se estén descalificando, para que hagan spots caros, que hagan una campaña de alto impacto visual, pues me parece que se podría más bien recortar ese gasto y cambiar la comunicación política en canales que bien podría manejar por la estructura que tiene la autoridad electoral, de manera a que se le acerque a la ciudadanía y poder acotar la comunicación política en ese sentido. Muy bueno, Ricardo. O más debates y menos campañas publicitarias, propaganda, para reducir también el margen para la calumnia y los peces, ¿no? Y el gasto, además, en publicitario y propagandístico, que aumenta la presión sobre los organismos electorales y afecta además a todo el ambiente de las campañas y el proceso electoral, porque se le dedica mucho tiempo, recursos, energía a los procedimientos especiales sancionadores y fiscalizadores. Ok. Está muy buena esa. ¿Qué opinas, Zaira? Bueno, yo concuerdo con mi compañero. Yo estoy en contra de que se elimine. Sí creo que hace falta mayor regulación, inclusive una reducción, ¿por qué no? Pero creo que considero que lo que se debe atender en este caso, uno es el llamado piso parejo, la distribución que se hace ya de las prerrogativas. Yo la verdad tengo duda de qué tan parejo sea,
pero bueno, habrá diferentes percepciones. Otra cuestión es el tema de los procedimientos que mencionaba el compañero. Aquí ha pasado, es por todo conocido, donde pues se hace un mal recurso, donde se les indica que el recurso privado tiene que ser con nombre, apellido, indicar de dónde, el origen y el uso que se le da. Sin embargo, yo como partido, si por ejemplo consigo, no sé, 5 millones y me dan una multa de 100,000, pues me parece que podría sacrificar esos 100,000 por esa multa, ¿no? Y es a lo que regresamos, o sea, la verdad es que creo que los partidos han encontrado la forma como de darle la ver vuelta, todo. ¿no? Exacto. Sí, por Entonces, ejemplo, ahora salió el Partido Verde, ¿no? Le cobraron 1/3, sí, pero tiene ajá, 2/3 todavía de prerrogativas disponibles. exactamente. Entonces, como cuidar todos esos detalles, que los partidos, claro que los ven, claro que los analizan y que no los están perdiendo de vista. Y por supuesto que pues es que tiene sentido, o sea, 5 millones por una multa de 100, pues va, sin problema. Claro. Otra cosa también que considero que se debe observar es el tema de la duplicidad de prerrogativas, porque se da un recurso a nivel nacional para el partido y se da uno a nivel estatal para el tema que se decía de la renta, de los sueldos, de todo este tema. Creo que esa parte es algo que se nos está yendo y que puede ayudar en este tema de la reducción, porque sobre todo se basan en este tema que es para economizar. O sea, aquí es economizar, pero creo que con lo que se tiene se puede hacer una reestructura, se puede enfocar bien los recursos y el dejar que sea todo privado puede abrir una puerta que está entreabierta, porque no se puede quitar el tema de las observaciones que se han hecho acerca del origen de todos estos recursos. Claro. Sí, sí. Y pues bueno, es un tema súper interminable que considero yo se debe regular y analizar, no eliminar. Muy bien, muchas gracias. Vamos si no hay algún otro comentario en este tema, a pasar al último, que es unificación legislativa y procesal y unificación legislativa y voto electrónico. Urna, email. A ver, entonces, aquí está. Hasta ahora llevamos esto, ¿no? Lo de la estructura de los organismos electorales, la forma de su nombramiento, el cambio en el sistema electoral, la fórmula electoral, el financiamiento público y la última es la unificación legislativa y el voto electrónico. Un solo código nacional o una ley general de elecciones para todo el país, una sola ley electoral procesal con recursos o medios de impugnación simplificados, que no tengamos 20 ni 10, sino solamente 2 o 3, y que para todos funcione igual en todos los estados y para el ámbito federal, ¿no? Simplificar los medios de impugnación y fortalecer el uso de las de las tecnologías digitales, tanto para votar, urna electrónica, email, ¿no? Como para el juicio, el acceso a la justicia, o sea, el juicio en línea, ¿sí? ¿Qué opinarían ustedes? Más juicio en línea. A ver. Venga, Javier. Gracias. A mí se me hace bien una unificación legislativa porque yo creo que en términos generales, como lo comentábamos hace un momento, si muchos de los procesos terminan llegando a la cuestión federal, pues si hay una unificación legislativa de todas las entidades federativas, pues creo que va a facilitar la resolución de estos asuntos, ¿no? Porque
hay una normatividad unificada. También está el hecho de que, pues, por ejemplo, por diversas cuestiones como miembros de entes públicos o de partidos políticos o de sector privado, pues a veces nos toca ver asuntos en más de una entidad federativa, ¿no? Entonces, si tenemos la misma o una unificación legislativa, pues nos permite tener un mejor conocimiento y una mejor estructura. En ese sentido, yo creo que estaría bien unificar la legislación al respecto. Con respecto al tema del voto electrónico, a mí también se me hace bien, porque pues permite mayor acceso a personas por diferentes cuestiones. El problema aquí es que si de por sí, teniendo un voto físico, teniendo un organismo ciudadano como es el INE, teniendo las casillas, teniendo ya los cuidados que tenemos, hay un constante desacreditación al resultado electoral, pues yo creo que con un voto electrónico pues sería más fácil, algo que no vemos, algo que no tenemos la certeza. Una vez que emitimos el voto electrónico, ya no sabemos a dónde se va, quién lo ve, si se garantiza la secrecía, si se garantiza la fidelidad del voto. Creo que comenzaría o se prestaría a un mayor número de impugnaciones o desacreditaciones del resultado electoral. Este es el problema. La idea del voto electrónico como acceso a la facultad de poder emitir tu sufragio es bueno, nada más que creo que los mecanismos para garantizar la fidelidad del voto son los que estarían ahí en consideración y lo que tendríamos ahí que revisar, porque pues la mayoría de las personas no conocemos cuestiones de informática y menos los que nos dedicamos a cuestiones en materia electoral. Entonces ahí se podría generar un conflicto. Y lo del juicio en línea también se me hace bien porque volvemos a lo mismo que comentaba hace rato, permite un mayor acceso a la justicia. No es tan sencillo muchas veces, sobre todo para por ejemplo, Chihuahua, en materia federal tiene que ir a la sala regional que está en Guadalajara. Entonces, de Chihuahua a Guadalajara, pues son como 1 hora y media de avión, y si se va uno por tierra son como 15 horas, y pues a veces pues se dificulta, sobre todo para las personas que no tienen los recursos para poder ir allá precisamente a hacer la labor jurisdiccional. Entonces, yo creo que los juicios en línea nos permite un mejor, más fácil y más eficiente acceso. Ya se aplica en algunas otras materias, por lo que ya se ha generado una cierta confianza o credibilidad. Y creo que tratándose de una cuestión ya jurisdiccional con más formalismos, también nos permite un mejor acceso a la justicia y creo que es una buena idea. Está apagado su micrófono. Sí, muy bien, creo que coincidimos ahí. Muchas gracias. Parece que podemos hacer mucho en el tema de la digitalización y la unificación legislativa, porque pues, las leyes generales ya prácticamente han dado un paso a la antesala, ¿no? Ya para el comedor, de decir, oye, ¿sabes qué? Ya mejor una sola ley para todo el país, y entonces ya está muy claro. Eso podría facilitar más las cosas. Gracias, Javier. A ver quién va, Ricardo, por favor. Sí, gracias. Bueno, con respecto a la unificación legislativa, yo tendría mis dudas. En un primer momento me hace mucho ruido inclusive trastocar la soberanía de las entidades federativas, que me parece que también con la pluralidad de situaciones, de modos en cómo se llevan los procesos electorales, me parecería muy complejo. Me parece también que un tema en el debate de esta unificación legislativa era el empate del calendario de elecciones, que eso implica un esfuerzo todavía mayor, como por ejemplo el tema de la fiscalización. Entonces, ahorita hay elecciones, digamos, escalonadas, pero si en una sola obligación legislativa, la celebración de un ejercicio electivo en una misma fecha, pues eso implicaría un desgaste aún mayor para la autoridad nacional y pues implica obviamente también ese recurso que se supone se podría ahorrar, pues invertírselo a fin de cuentas a esta autoridad nacional. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto al voto electrónico, hay un dato muy curioso. En un primer momento pensaríamos que sería también como un mecanismo para ahorrar dinero, pero ahora recientemente en las entrevistas que hubo para los consejeros de los OPLES realizadas por el Consejo General del INE, decía el consejero Uquibe Espadas que tenía unos datos con respecto al
al costo de la urna electrónica y la vida e inclusive la contaminación que genera tener una urna electrónica. Entonces, ponía entredicho una postura que una candidata decía que estaba a favor porque era un buen método ecológico, que porque representaba un ahorro, y él con datos duros decía, pues no, pues fíjate que yo tengo otros datos, la urna electrónica representa un gasto tanto, tenemos actualmente 26,000 urnas electrónicas en todo el país, lo que implica que también tendríamos que invertir en urnas electrónicas que además generan una cantidad importante de contaminación, y bueno, pues ya hay otro tema a considerar. Entonces creo que eso también lo podría todavía inclusive a poner un poquito más a debate, porque ciertamente digo yo revisándolo, pues ya me generó también la duda, y creo que necesitamos un poquito más de datos duros con respecto a esa implementación tanto del voto electrónico con respecto a la realidad de acceso a la comunicación, y también los costos e inclusive el impacto ambiental. Y por otra parte, pues bueno, el juicio en línea, eso sí me parece que llegó también como para quedarse y para evolucionar. A partir de la pandemia nos vimos en una necesidad de adaptarnos a estas nuevas dinámicas de comunicación, y me parece que el juicio en línea, y actualmente, por ejemplo, cómo lo hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que inclusive puedes presentar tu medio de impugnación desde el sistema, pues me parece a mí un acceso efectivo a la justicia, como hace rato también decíamos que es un ejercicio todavía inclusive más certero con respecto al artículo 17 constitucional y el acceso a la justicia que tenemos los justiciables, y que eso lo hace más rápido, lo hace más ágil y más accesible. Entonces, eso es lo que tendría que aportar yo a esta conversación. Muchas gracias. Sí, gracias. Como vamos acercándonos al final de la sesión, vamos a escuchar a Zaira, luego a Gloria, y hacemos una reflexión final. Sí, adelante, Zaira. Gracias. Respecto a la unificación, efectivamente tengo mis dudas, diría el compañero Ricardo, porque, por ejemplo, Casa Michoacán tenemos atención a pueblos indígenas. Ese es un tema que a nivel, bueno, habrá estados que pues ni al caso, ni les interesa, ni les afecta, ni aplica, y estaría fuera de los alcances. Me parece que cada estado tiene sus particularidades, tiene su cultura, inclusive el tema geográfico. Entonces, por el claro ejemplo de por qué no apoyaría esa unificación es el tema de pueblos indígenas. Eso es algo que no le atañe o no le afecta a todos los estados, a todos los hombres. Respecto a la urna, en cuestión económica, la verdad nunca lo había pensado hasta ahorita que lo estaban comentando los compañeros. Sin embargo, nos tocó, bueno, me tocó ir a la FIL de Guadalajara, donde el Ocle de Jalisco tenía ahí su urnita. Y la verdad es que era algo que mencionaban también, necesitamos acercarnos y conocer más pros, contras, económico, fiabilidad. En cuanto a la fiabilidad, yo ahí en ese ejercicio que nos pusieron con esa urna, no me parece que pueda haber tanto riesgo. Y digo, finalmente cualquier medio que se utilice para emitir el voto va a tener sus cuestionamientos siempre, sea cual sea, con boletas físicas, con boletas electrónicas, siempre va a haber alguien que cuestione ese método. Respecto al juicio en línea, estoy totalmente de acuerdo porque estamos hacia una digitalización. Mencionaban también el tema de la justicia, del acceso a la justicia, inclusive rapidez, economía, hasta el tema de medio ambiente, por evitar todas las hojas que de repente andamos haciendo y que impacta en varios aspectos. Y pues eso sería así como rápidamente mi punto de vista. Muy bien, es importante. En Alemania, en 2009, detuvieron el proceso del uso de la urna electrónica por ese tipo de consideraciones. No todas las personas conocían y tenían confianza en cómo funcionaba técnicamente, y tenían dudas sobre la posibilidad de que tuviera alguna falsificación de su voto. Y entonces el Tribunal Constitucional alemán mandó suspender la implementación de la urna electrónica. Ese es un precedente pues muy opuesto, ¿no?, a los esfuerzos y a los proyectos de
de la urna electrónica, pero sí funciona en Brasil, sí funciona en Estonia, sí funciona en México, en los proyectos piloto, Jalisco, Ciudad de México, Coahuila han funcionado bien. Gracias, Aira, sí. A ver, Gloria, por favor, adelante. No, ahí no te estamos escuchando. Al igual que ellos, Ahora sí. Ahora sí. en la no unificación de la ley, porque como lo han planteado, cada estado tiene sus regionalismos. Como paisana suya aquí en Oaxaca, pues hemos tenido diferentes, desde los muches, que ha hecho historia, digamos, en la exigencia de sus derechos. Entonces, ese problema a lo mejor y no es de otro lado, es nada más de nuestro estado. Sí. Entonces, la unificación de leyes no cabría para todos los estados, porque como ya lo dijeron, y en cuanto a la urna electrónica, primero se tendría que trabajar la confianza de la ciudadanía y nosotros en estar de acuerdo con ello, ya que pues México ha hecho historia con la caída del sistema, o sea, no hay tanta credibilidad en el sistema electrónico para que se pudiera implementar. Entonces yo considero que debería haber más, mayor promoción con respecto a los beneficios de la urna, pero sí se necesita la confianza de la ciudadanía para que podamos ejercerla a través de ese medio. Muchas gracias. Sí, correcto. Gracias, Gloria. Bien, pues creo que es suficiente, ¿verdad? Para tener una aproximación a 4 de las más importantes propuestas. Hay otras, por ejemplo, el PRI y el PAN plantean la segunda vuelta, ¿no? Que haya segunda vuelta para la elección presidencial, sobre todo. Hay argumentos a favor y en contra. Pues, tendría que también establecerse la segunda vuelta para las elecciones legislativas, ¿no? Porque se realinean los partidos, como lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en Colombia, ¿verdad? Que ganó la izquierda Gustavo Petro, porque pues se le realineó una parte de un partido liberal y los votantes jóvenes y decidieron en la segunda vuelta. Y él suscribió unos compromisos con esos partidos y con esos segmentos de votantes que lo apoyaron, ¿no? Dicen algunos conocedores que en México tenemos una primera vuelta de facto, o sea, que es después del segundo debate, que es normalmente es a finales de mayo, un mes antes del día de la elección o 15 días antes, ahí los partidos ya tienen los sondeos de opinión y los candidatos, y entonces ese último sondeo de opinión después del segundo debate funciona como la primera vuelta y empiezan a hablar entre ellos y se realinean y tratan de, algunos declinan y otros informalmente hacen acuerdos y que cuando tiene lugar la elección, entonces ya hay una negociación previa y última antes de la jornada electoral, que no necesitamos la segunda vuelta, sino que esta podría ser más costosa porque habría que volver a poner las urnas, podría que gastar más dinero, etcétera, ¿no? Otros también plantean, el PRI plantea que haya vicepresidente de la República. Entonces, esto es una figura que abandonamos en 1857, que Porfirio Díaz restableció en 1904 y que terminamos por desechar en la Constitución de 1917 por los conflictos permanentes entre el vicepresidente y el presidente, aunque sean del mismo partido, ¿no? Entonces, estas son algunas de las variantes que plantean otras iniciativas de reforma. Muy bien, pues entonces con eso concluimos hoy. La idea es siempre pensar y pensar no solamente en lo que nos proponen y nos ofrecen descriptivamente, ¿no? Pensar en eso, sino pensar críticamente, ver qué hay detrás, qué efectos tendría en otro sistema, en el contexto, si una reforma electoral, por ejemplo, impacta en el sistema de partidos, en el sistema de gobierno, en la eficiencia, en la calidad, en la autenticidad del sistema político. Así es como el pensamiento crítico invita a que enfoquemos, ¿verdad?, los textos
y a que hablemos sobre ellos. Pues concluimos aquí nuestra sesión, compañeras, compañeros. Espero que tengan muy buen día. No estoy seguro si esta es la última sesión ya del diplomado o todavía falta otro módulo. ¿Falta otro? Ah, muy bien. Pues entonces que terminen excelente. Si no, nos vemos. Cuídense mucho y nos seguimos encontrando en estas frecuencias de la Escuela Judicial Electoral. Hasta pronto. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias, profesor. Adiós, Jonathan. Adiós.